Hola chicos, bueno, vamos a continuar con más aplicaciones de las derivadas. En particular, hoy nos enfocamos en el estudio del crecimiento y el decrecimiento de una función. Esto es para poder hacer una tanda de ejercicios anteriores que habíamos salteado, digamos, hasta ahora. Otra de las aplicaciones más importantes de las derivadas es poder estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como la existencia y ubicación de extremos relativos, máximos y mínimos, de manera analítica, es decir, sin graficar. Digamos, este aspecto del estudio de una función, hasta ahora ustedes lo saben hacer en forma gráfica. Yo les presento el gráfico de una función, ustedes me dicen dónde crece, dónde decrece, dónde tiene un máximo o un mínimo. Y si les doy la ecuación, bueno, el camino es a través de graficar primero. Pero el gráfico resulta una herramienta fundamental para poder concluir acerca de estos aspectos de la función. La idea es ver cómo realizar este estudio sin graficar la función, utilizando justamente las derivadas. Vamos a repasar estos conceptos a nivel gráfico, el crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo, y conectarlos con el concepto de derivada. Crecimiento y decrecimiento. Diremos que una función es creciente en un intervalo cuando el valor de y aumenta a medida que x aumenta. Es simple. Eso se traduce en el siguiente comportamiento gráfico. Y lo que ustedes entienden como una función creciente, ¿no? Una función que, dicho vulgarmente, sube. De forma similar, una función es decreciente en un intervalo cuando el valor de y disminuye a medida que x aumenta, lo cual se traduce en este aspecto gráfico, una función que baja. Hay una relación entre el crecimiento y la derivada de una función. Una función, derivable es creciente en un intervalo si su derivada es positiva en ese intervalo. Fíjense para este dibujito que tenemos acá de la función, eh, del ejemplo de función creciente, que si yo trazo la recta tangente en cualquiera de los puntos de esta función, que estamos hablando de una función derivable, así que asumimos que tiene recta tangente en todos sus puntos, la misma va a quedar mirando hacia arriba. Y cuando una recta está mirando hacia arriba, está inclinada hacia arriba, tiene inclinación positiva, bueno, la inclinación es la pendiente. Y la pendiente de la recta tangente justamente es la derivada de la función. O sea que en cualquiera de esos puntos en los que la función es creciente, la derivada de la función seguro que es positiva. De forma similar, una función derivable es decreciente en un intervalo si su derivada es negativa en ese intervalo. Y acá ocurre algo muy análogo, digamos. La función esta es decreciente. Si yo trazo la recta tangente en cualquiera de sus puntos, la misma va a tener una inclinación negativa hacia abajo, y la pendiente o inclinación de una recta tangente no es ni más ni menos que la derivada de la función. Entonces, en este sector que tenemos ahí de esta función, su derivada es negativa, seguro. Entonces, acá hay dos cuestiones que hay que atar, digamos. Función creciente, derivada positiva. Función decreciente, derivada negativa. Esa es la relación que tenemos inicialmente entre el crecimiento de una función y el signo en particular de su derivada. Por otro lado, hay que repasar el concepto de máximo y mínimo, de extremo relativo. Una función continua presenta un máximo relativo en el punto x igual a x0, cuando la función cambia de creciente a decreciente al pasar por ese punto. Fíjense lo que acá entendemos gráficamente como un máximo, cómo está vinculado con lo que está descrito ahí arriba. La función viene siendo creciente a la izquierda, digamos, del máximo, y pasa a ser decreciente a la derecha del máximo. O sea, cuando una función cambia su crecimiento en este sentido, se produce en ese momento de cambio un máximo relativo. De manera similar, una función continua presenta un mínimo relativo en el punto x igual a x0,
si la misma cambia de decreciente a creciente al pasar por ese mínimo relativo. Y bueno, pasa lo mismo, ¿no? Lo que entendemos como un mínimo, que es esto a nivel gráfico, si observamos a la izquierda del mínimo la función está bajando, es decreciente, y a la derecha del mínimo la función está subiendo, es decir, es creciente. Entonces, cuando se produce cambio en el crecimiento en una función, si la función es continua en ese lugar, seguramente va a haber ahí un extremo relativo, máximo o mínimo. Bueno, aquí hay un teorema que relaciona un poquito los extremos con la derivada. Un teorema que lo ajusté y lo adapté un poquito a lo que estamos viendo, a cómo lo estamos viendo. Si una función derivable en su dominio presenta un extremo relativo, es decir, un máximo o un mínimo en x igual a x0, entonces debe ser la derivada en ese punto igual a 0. Repito, para una función con derivada en todos los puntos de su gráfica, si nos paramos en un extremo máximo o mínimo, la derivada en ese punto sí o sí tiene que ser 0. Y acá les muestro un ejemplito muy sencillo de una gráfica de una función con un punto destacado que es un máximo justamente, y fíjense que en ese máximo, en x igual 0, la función posee un máximo relativo y observamos que la derivada en ese punto es 0 porque la recta tangente es horizontal. Ahí está dibujada la recta tangente, que se ve que es horizontal. Siempre que querramos trazar la recta tangente a la gráfica de una función en un máximo o un mínimo, la misma va a ser horizontal. Un paréntesis, esto es válido para funciones derivables, no nos metimos con dónde o cuándo una función no es derivable, entonces no puedo adaptar estas definiciones o teoremas a esos escenarios, ¿sí? Estamos viendo un recorte del tema. Definición de punto crítico, un concepto importante para ya poder meternos en un ejemplo concreto del estudio de una función por derivadas. Vamos a llamar puntos críticos de una función a los puntos del dominio de la función para los cuales la derivada vale 0. Y fíjense que luego está tachado una frase que dice, o bien la derivada no está definida. Como nosotros, insisto, no vimos cuándo una función no tiene derivada, o por qué no tiene derivada a veces, esa parte, si bien forma parte de la definición de punto crítico, la vamos a ignorar. Para nosotros punto crítico va a ser los puntos donde la derivada de una función se hace 0. En estos puntos, y únicamente en estos puntos, la función puede llegar a presentar un extremo relativo. Ejemplo, calculamos los puntos críticos de esta función, f de x igual x al cuadrado más 4x menos 1. Bueno, fácil. Primero el dominio, que es fundamental, porque la definición habla de puntos del dominio de la función, entonces hay que conocerlo. Dominio es todos los reales porque se trata de una función que es polinómica. La derivamos, la derivada de la función es muy sencilla. Igualamos a 0 la derivada y despejamos x. Obtenemos así un único punto crítico que es x igual menos 2. ¿Significa que la función tiene un máximo o un mínimo ahí? No. Significa que la función puede llegar a tener un extremo ahí. Lo que garantiza esto es que no va a haber un máximo o un mínimo en otro lugar. El único lugar en el que esta función puede tener un extremo es en menos 2. ¿Cómo hacemos para confirmar si hay un extremo? Bueno, ya veremos con algún ejemplo. Crecimiento y extremos por derivadas. Vamos a integrar todas las ideas vistas a través de un ejemplo donde vamos a analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función, así como la determinación de la existencia y ubicación, es decir, si hay y dónde, de todos sus extremos relativos sin representarla gráficamente. Lo vamos a hacer con esta función. Una función polinómica. Nosotros vamos a trabajarlo en el contexto de funciones polinómicas y funciones racionales. No, nada distinto a eso. Bueno,
Lo primero que tenemos que hacer es determinar el dominio de la función, lo cual resulta fundamental. En este caso es todos los reales porque es una función polinómica. Si fuera una función racional, bueno, tendrán que escribir cuál es el dominio correspondiente, atendiendo a cuestiones vistas en matemática 1, ¿sí? Luego viene la etapa de cálculo de los puntos críticos, para lo cual derivamos la función. Ahí tengo la derivada, que es 4x cubo menos 12x al cuadrado. Y ahora nos quedamos buscando los puntos del dominio de la función, o sea, los valores reales, donde la derivada vale 0, con lo cual tengo que igualar a 0 la derivada y resolver esa ecuación. Esta ecuación es una ecuación polinómica, ¿sí? Hay que hacer un poquito de factoreo. Fíjense que puedo aplicar 4x cuadrado de factor común. De esa manera, igualando a 0 cada uno de los factores, obtenemos las dos soluciones de esta ecuación, que son x igual 0 o x igual 3. ¿Sí? Cuando este factor vale 0, x vale 0, y cuando este paréntesis vale 0, es porque x vale 3. Tenemos así entonces ya calculados los dos puntos críticos que presenta esta función, que son 0 y 3. Guardamos ese dato, pasamos a la etapa siguiente. Graficamos el dominio de la función y ubicamos sobre el mismo todos los puntos críticos. En este caso, el dominio de la función son todos los reales, con lo cual, al momento de querer graficar, tengo que pensar en una recta real completa. Si la función fuera una función racional y el dominio fueran reales excepto el 0, por ejemplo, o el 1, no importa, algún punto que está excluido porque es raíz de un denominador, entonces tendrán que hacer huequitos en esos lugares, ¿sí? No sé, si vamos a excluir el 1, entonces hago un huequito indicando que el 1 no está. O si hubiera más de una discontinuidad, bueno, también la excluyen haciendo agujeritos. En este caso no hay que excluir a nadie porque el dominio son los reales completos. Y dice, sobre este dominio, sobre esta recta, vamos a ubicar todos los puntos críticos, que fueron dos. Entonces los marco, el 0 y el 3. Fíjense que esto, voy a esperar antes de pasar, esto nos fragmenta, digamos, o nos fracciona el dominio en subintervalos. Yo podría pensar acá que tengo 3 intervalos marcados. De menos infinito a 0 por un lado, de 0 a 3 por otro, y de 3 a más infinito por otro. Si hubiera algún puntito excluido porque forma o no forma parte del dominio, por ejemplo, si acá tuviera, no sé, el menos 2 que está excluido, entonces tendría otra separación más, ¿sí? Y pasaría a tener 4 subintervalos. Es decir, los puntos críticos, junto con los puntos aislados que no pertenecen al dominio, me fragmentan o me fraccionan la recta real en intervalos, ¿sí? Y yo tengo que identificarlos a todos. Una vez que los identificamos, vamos a analizar el crecimiento de la función, crecimiento en el sentido amplio, si crece o decrece, en cada uno de los intervalos que nos quedaron determinados. Por ejemplo, en el intervalo que va de menos infinito a 0, que sería este que tengo acá a la izquierda, lo que hacemos es tomar un valor cualquiera, por ejemplo, x igual menos 1, un valor que esté dentro del intervalo. Puede ser menos 1, puede ser menos 2, puede ser menos 1000, eso lo deciden ustedes, ¿sí? Busquen uno sencillo. Y vamos a especializar a la función derivada en ese valor de x. Es decir, vamos a reemplazar a la x por ese valor que nos tomamos en la ecuación de la función derivada, que acá la traje de vuelta a colación, ya habíamos derivado. ¿Por qué reemplazo una derivada? Porque, por lo que dijimos al principio, cuando la derivada de una función es positiva, significa que la función está creciendo, y cuando la derivada de una función es negativa, significa que la función está decreciendo. Entonces, yo reemplazando a la x por menos 1, por ejemplo, en esta función, en base a lo que me dé el resultado, voy a concluir si en este intervalo, menos infinito 0, la función crece o decrece. Y eso es lo que viene ahora entonces. Al reemplazar a la x por menos 1 y hacer las cuentas, esto da menos 16, que es negativo claramente. Por lo tanto, la función es decreciente en este intervalo que va de menos infinito a 0. Bueno, dice menos 0 porque fue una adaptación que hice de otro power, pero es 0.
Segundo intervalo, segundo tramo, lo que está entre 0 y 3, esta parte que tenemos acá central, digamos. Me tomo un valor arbitrario, por ejemplo, x igual 1, lo reemplazo otra vez en la derivada. Cuando hago este reemplazo, la cuenta me da -8, que es negativo, con lo cual la función también es decreciente en este intervalo. O sea, acá viene bajando, acá también está bajando. Vamos al último intervalo, que sería del 3 al más infinito. Tomamos un valor arbitrario, por ejemplo, x igual 4, y especializamos en la derivada. Eso nos da 64, que es positivo, con lo cual la función es creciente en ese último intervalo. Así que acá es creciente la función. De esa manera tenemos ya analizado el crecimiento y el decrecimiento de esta función, y hay que pasar un poquito en limpio, para después poder concluir acerca de la existencia de máximos o mínimos. Entonces, bueno, paso en limpio, decrece, decrece, crece. Y recordamos que una función presenta un máximo relativo en un punto crítico si la misma cambia de creciente a decreciente en ese punto crítico. No hay ningún momento en el que la función, esta función en particular, pase de ser creciente a ser decreciente. Si se fijan, ese cambio no se da cuando recorremos, digamos, el eje X de izquierda a derecha, que es el sentido en el que se desarrolla. Con lo cual, esta función no va a presentar ningún máximo relativo. Y un mínimo relativo se presenta en un punto crítico cuando la función cambia de decreciente a creciente. Y esto ocurre claramente en x igual 3. Fíjense que cuando yo paso por x igual 3, la función cambia de ser decreciente, pasa a ser creciente. Entonces puedo asegurar que tenemos un mínimo relativo en x igual 3. Es el único extremo que presenta esta función. Muy bien. Con lo cual, en resumen, digamos, resumiendo, para esta función polinómica tenemos que es creciente en este intervalo, de 3 a más infinito. Es decreciente en la unión de estos dos intervalos. Tiene un único mínimo relativo en x igual 3, o bien en el punto 3 en x, f de 3 en y. Expresarlo de las dos formas es válido. Y bueno, acá está la gráfica hecha con el Desmos, como para corroborar un poquitito lo que este estudio nos dijo. La idea era no requerir el gráfico, pero vamos a hacerlo en forma posterior para ver que están las cosas bien hechas. Y efectivamente, fíjese que esta función es creciente en este intervalo que se indica, decreciente en estos dos, y tiene un único extremo relativo, que es un mínimo acá, que es justamente en x igual 3, porque a pesar de que había otro punto crítico, que era x igual 0, donde la recta tangente se hace horizontal, esa es la recta tangente en x igual 0, claramente eso no muestra un extremo, porque no hay cambio en el crecimiento. Bien. Incluso a veces este estudio se utiliza como una ayuda para graficar una función. Hay funciones que graficarlas a veces resulta muy complejo, hacerlo por tabla de valores quizás, entonces ayudarse o apoyarse en esta radiografía que le vamos sacando nos permite dibujarla con más facilidad. Bueno, esta es la primera parte, digamos, del estudio de una función. Es en lo que nos enfocamos hoy. Y después veremos una segunda etapa de otros aspectos que quizás no son tan conocidos como crecimiento o decrecimiento, por eso prefiero dejarlo para otro encuentro. Muy bien, bueno chicos, saludos.